Buenas tardes, amigas, buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a esta sala de estudios, a esta sala virtual, a este lugar donde ya coincidimos para abordar un tema de interés para los que estamos en este lugar, en este momento. Así que saludos especiales y qué alegre encontrarnos para los que andan buscando temas importantes que se deben llevar necesariamente a la práctica, pero para poder llevar a la práctica algo necesariamente también tenemos que estudiar, tenemos que investigar, tenemos que comprender, tenemos que experimentar. Y así es. El tema de este día, de esta noche, es algo importante y curioso para algunos. Y Pero es sorprendente porque a través de tanto tiempo, de los siglos, de las civilizaciones, esto se ha hecho siempre. Siempre han habido sabios y personas que van a los oráculos y piden información y se les dan, se les hacen estudios y se les hacen mapas, se les hace un diseño. Y hoy es similar porque todos andamos buscando algo para nuestra orientación y resolver algunos problemas, llamémosles problemas, pero resolver algunas situaciones que a veces nos parecen que de otra forma no se pueden resolver y hay vías para poderlo hacer y el tema de hoy resuelve una de esas vías para poder resolver algunas cuestiones principalmente de nuestras vidas y entender los acontecimientos de la historia y los actuales, que todo esto ya era un diseño, pero a través de algunas personas, unos personajes especiales, pues han ya hecho estudios y profundos y han anotado todo lo que puede estar pasando, por qué y para qué, ¿verdad? Porque toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una. Así que, haciendo un paréntesis, podemos decir, por ejemplo, que dicen que las noches de octubre son las más bellas que hay, ¿verdad? Cuando ya deja de llover y uno ve esas noches estrelladas, el cielo limpio, en algunas noches que se despeja, ve uno las estrellas, ve uno ese panorama, ese mapa que está ahí arriba, ese universo lleno de luz de, y de astros. Eso es bello, eso es bello y se queda uno extasiado a veces viendo eso. Hay que aprovechar estas noches también para comunicarse y estar en armonía con el universo, con los astros, porque de eso trata el tema de hoy, de la astrología hermética. Y a manera de introducción podemos decir que la astrología es la ciencia que estudia la influencia de los cuerpos celestes sobre la Tierra y los seres que en ella habitan. Sus conocimientos permiten pronosticar el destino de los individuos y otros acontecimientos. Y de esto nos servimos nosotros de la sabiduría gnóstica, donde podemos decir que esto influye directamente a esto de los astros. Podemos hablar de la Luna, de Mercurio, de Venus, del Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno. Por ejemplo, de todos he sabido que el niño de belleza inefable tiene influencia sobre la vida o sea, la luna tiene influencia sobre el niño, sobre la vida desde nacimiento hasta los 7 años. Y ahí es donde se ve la dicha del hogar, por ejemplo. Mercurio, que es el genio vivo del tercer logos, tiene influencia sobre los seres humanos desde los 7 años hasta los 10, hasta los 14. Y ahí es donde se da la escuela, el estudio, la curiosidad y otras cosas importantes de esta edad. Luego sigue Venus. Ahí se
Viene el amor, la ternura. Ahí tiene influencia sobre los seres humanos desde los 14 hasta los 21 años. Viene la inquietud sexual, la edad de la punzada, los primeros enamoramientos. Luego viene el Sol, que está en el centro. Es un centro de gravitación que le da vida a todos los planetas. Tiene influencia sobre la vida desde los 21 años hasta los 42. Y ahí es donde se puede definir la vocación que hemos de ser bajo la luz del Sol. Luego viene Marte, que es belicoso y terrible, es el de la fuerza, es el rayo de la guerra, y tiene influencia sobre los seres humanos desde los 42 años hasta los 49. La fuerza le da forma concreta y estable al hogar, el trabajo interno. Luego viene Júpiter, tonante y guerrero, influye entre los seres humanos entre los 49 años y 56. El cuerpo aquí viene el cuerno de la abundancia que recibe el producto del trabajo efectuado durante la vida, ¿verdad? Júpiter le entrega el cetro a los reyes o el palo al mendigo. Ahí ya cuando la vida está pasando, ya pasó el trabajo, ya pasó la juventud y la familia, y luego viene Saturno, el anciano de los días, tiene influencia sobre la vida entre los 56 y 63 años. Ahí es la espada de la justicia. Todos los pueblos de la antigüedad siempre tuvieron en cuenta la influencia del zodíaco sobre el individuo, desde el momento de su nacimiento hasta su muerte. Esto es importante, ¿verdad? Sin embargo, es de mucha importancia apartarse del ciego fanatismo porque aunque los astros planetarios influyen en el individuo a través de su signo zodiacal, debe tener en cuenta los factores que causan su destino como lo es la recurrencia, el retorno, el destino como el regreso a una nueva matriz, el karma, además de sus propios errores psicológicos. Un antiguo adagio dice, haz buenas obras para que pagues tus deudas. Y otro dice, al león de la ley se le combate con la balanza. La astrología u horoscopía, como también suele llamársele, puede usarse para levantar un horóscopo de tres formas distintas. Primero, el físico, el número 1, el físico, planetario o civil, que puede tener referencia a la suerte de las naciones, ciudades, a la política, a la meteorología, a la agricultura, reproducción de la especie, por ejemplo, ¿verdad? También está la de los horarios, que puede hacer referencia a la solución de dudas o posibilidades en algún asunto o materia. Luego sigue el horóscopo natal, que parte de su nacimiento hasta su muerte, incluyendo sus enfermedades. En otras palabras, podemos decir que existe la astrología científica o numérica, que requiere extensos estudios para su aprendizaje. Con ella, los astrólogos de todos los tiempos han hecho predicciones de muchos hechos y acontecimientos de importancia. También se han valido de esos conocimientos grandes personajes, como el caso de Hitler en Alemania, quien se valió de astrólogos especializados para dirigirlos en sus ataques bélicos. Y así podemos nombrar a otros personajes, pero para no hacer muy larga la introducción, ¿verdad? Podemos decir además que en el siglo VIII, por ejemplo, la astrología formaba parte de las prácticas médicas habituales en Europa. Los médicos combinaban la medicina galénica del filósofo griego y uno de los padres de la medicina, Galeno. Y en el estudio hacían el estudio de las estrellas, estos médicos, para finales del siglo XVI, a los médicos se les requería que calcularan la posición de la luna
antes de llevar a cabo procedimientos médicos con sangrías o cirugía. O sea, es de la importancia que le ha dado la ciencia a través del tiempo también a este tema de la astrología. Dentro de la astrología podemos mencionar a personajes como Kepler, podemos mencionar eh, al mismo Nostradamus, a esos personajes famosos. Nostradamus con sus predicciones es uno de los más famosos, si no el más famoso, de los que han dejado sus centurias y que se han cumplido casi todas, se han cumplido lo que él escribió, lo que él vio. Se dice que Nostradamus pasaba muchas horas viendo las estrellas, viendo el cielo, y era pues él era un vidente, él tenía la clarividencia, podía ver hacia otras cosas, más allá de las cosas. Predijo las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y las guerras en algunos países como España. También de algún papa por ahí que también le dijo que iba a ser papa y así fue. O sea, hizo a través de sus estudios, hizo sus centurias y hacía sus calendarios. Muchas personas le pedían a él que le hiciera sus calendarios personales, por decirlo de alguna manera, y personajes famosos de las cortes y de la política. Este tema entonces tiene importancia con lo que somos nosotros mismos, porque nosotros somos un zodíaco viviente. Tenemos esas 12 puertas por las cuales entra y debe entrar un conocimiento diferente y conocer esas 12 puertas. Eso es lo más importante, en nosotros mismos, hacer ese estudio y ese viaje maravilloso hacia nuestro zodíaco particular. Pero para entrar al tema, ya su desarrollo, como debe ser, viene ya Leonardo, le damos la bienvenida. Leonardo ya abrió su micrófono y está listo para entregarnos el tema. Así que Leonardo, buenas tardes, buenas noches, es el espacio para que desarrolles el tema. Adelante, Leonardo. Ok, muchas gracias Alejandro. Como es ya nuestro hábito, pues hacemos el esfuerzo de, bueno, no tanto es un esfuerzo, ¿no? Sino el agradecimiento a cada uno de ustedes, al hacerse presente en estos temas que podemos decir, como bien lo afirma por ahí Alejandro, que se vuelven de manera vital para la comprensión de varias inquietudes que de pronto existen en nuestro interior, ¿no? Es decir, muchas veces uno de niño tiene esas cualidades de ser inquieto. Y esas inquietudes son a veces no solo de manera material, sino esas inquietudes también son, en su mayoría son de tipo espiritual. A veces el niño, uno ya de adulto, como quiera que se ha ido mecanizando en la vida, uno ve que los niños, por ejemplo, para ellos la magia es algo natural. De hecho, todo niño ha pasado por esa etapa en la que quiere ser un mago, ¿no? Y ha pasado por otras etapas donde el niño eh, contempla a veces las estrellas y se siente parte de ellas, porque el niño es así, él todavía mantiene esa inocencia que de pronto ya de adultos la fuimos perdiendo. Pero no es que de pronto la hayamos perdido por alguna razón nuestra, sino que a veces el, los mismos sistemas en los que vivimos, estamos hablando de sistema familiar, sistema económico, sistema político, incluso sistema religioso, sistema educativo, eh, se ocupan tanto en la materialidad que a veces le restan la importancia a estos temas relacionados con
la comprensión de sí mismo y la comprensión de aspectos que están al exterior de él, ¿no? Entonces, por eso es que pasan cosas que de pronto nosotros siempre queremos encontrarle una respuesta. Y como esta ya es una ciencia olvidada por nosotros mismos como culturas, a veces la respuesta las encontramos en las estrellas, producto del uso consciente de las influencias astrológicas, de los astros. Como decía por ahí Alejandro, de los cuerpos celestes. ¿Sí? Entonces, les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y como bien lo hace nuestro querido amigo Alejandro por ahí, que siempre reafirma el contenido de la tarde-noche para que nosotros podamos tener un desenvolvimiento en estos temas. Decía algo Alejandro por ahí que llama poderosamente nuestra atención, que bien está relacionado con el aspecto de la medicina. La medicina en sus inicios estuvo influenciado grandemente por el tema de la astrología, de la astrología. Lo decía bien Alejandro, hubieron castas de médicos, hubieron grupos muy selectos, muy cuidadosamente seleccionados para incluirlos en grupos de élite, ¿no? Es decir, un grupito siempre con ciertos privilegios de conocimientos que siempre se apartaron de los conglomerados, se apartaron de las masas, por decir un término, que ellos poseían conocimientos que de pronto no se les daba a cualquier persona. Hablaba por ahí de pronto de Galeno Alejandro, este gran médico que tuvo grandes aportes dentro de la medicina. Él fue el primero que planteó la cuestión esta del sistema nervioso triuno. Es decir, nosotros le llamamos dentro del argot gnóstico, le llamamos el venerable maestro Galeno. Este gran maestro pues explica de que el ser humano tiene un sistema nervioso triuno. Está compuesto por un sistema nervioso central, un sistema nervioso central. Otro es un sistema nervioso, vamos a ponerlo por acá, gran simpático o simpático. Y luego tenemos un tercer sistema nervioso llamado parasimpático. Parasimpático. También lo conocen dentro del argot médico, lo conocen como sistema nervioso vago también. ¿Sí? Bueno, pues estos aportes de investigación, quien los entregó en su momento fue el venerable maestro Galeno, o el gran maestro filósofo, como decía por ahí Alejandro, médico Galeno. Y es por eso que de pronto por ahí escuchamos nosotros que es el título que les atribuyen a los médicos, ¿no? Se escucha que dicen, los galenos fueron a la manifestación o fueron a la protesta de tal, hasta ahí es que nosotros escuchamos el término galeno. Pero galenos, el nombre en sí surge justamente de este que es uno de los padres de la medicina, como bien lo decía Alejandro. Este gran personaje o este gran maestro hizo, perdónenme, vamos a apagar un micrófono acá. Ahí está. Ok. Pues entonces, como les vengo comentando, de que así como hizo este gran maestro, que también era un gran astrólogo, también existió otro médico que también se desenvolvió de manera muy grande, llamado Paracelso.
Este gran médico, como todos los títulos que estos grandes sabios que van conquistando, era astrólogo, era cabalista, era alquimista y otros títulos que se le atribuyen porque tuvo muchos aportes en varias áreas. Pues este médico, su sistema de diagnóstico era tan interesante que siempre lo asociaba con el tema de la astrología. Una ciencia que en sus inicios fue por razones médicas que surgió, que hoy en día lleva un nombre que es utilizado para otro tipo de cosas, que hoy le conocen como de este modo, la quiromancia, ¿sí? Pero antiguamente era llamado la quirología, ¿sí? Que este aspecto se utilizaba, se utilizaba con el objetivo de ver el reflejo del alma. Vamos a ponerlo por acá, reflejo del alma. Se dice que el hombre viene a ser una reflexión de su alma. Cuando decimos reflexión, estamos tomando la referencia de que reflexión viene a ser traducido como el reflejo, ¿sí? Entonces dice, nuestra alma o todo lo que nuestro cuerpo hace viene a ser la reflexión de nuestra alma, ¿sí? Entonces, esta reflexión o este reflejo o esta investigación, nuestro cuerpo da muchas muestras de muchos reflejos que ocurren en nuestras bases o fundamentos biológicos. Y de pronto por allí, las manos vienen a ser podemos decirlo así, un método a observar de lo que ocurre con el sustento biológico del ser humano, ¿ve? Entonces, allí estos grandes sabios es que le colocan ciertos títulos, como decía, de pronto por aquí vemos a Marte, vemos por aquí al dedo de Júpiter quien señala, etcétera, etcétera, etcétera. La línea de la vida, la línea del corazón, la línea de la mente, etcétera. Es decir, todos los aspectos que se fueron estudiando solo, bueno, no es que solo, sino una de estas grandes ciencias fue con el objetivo de ver la reflexión, ver el reflejo de lo que ocurre en el alma de la persona. Por eso decimos que es el reflejo de nuestra alma, todo lo que ocurre con nuestro cuerpo, ¿sí? Hoy en día, como quiera que esta ciencia avanzó en su momento y en su tiempo, la reflexión ya avanzó y ya se pudo hacer investigaciones de un diagnóstico de salud en la oreja de las personas. Hoy la ciencia china, hay varias secciones que utilizan, que incluso aparece en la misma ciencia de la acupuntura, ¿no? Que justamente es la ciencia que libera las energías bloqueadas en el cuerpo de la persona por razones de características psicológicas nuestras, ¿no? Bueno, y así avanzó toda la observación del cuerpo humano viéndolo como un reflejo del alma. Entonces la reflexología avanzó viendo también los pies. Hoy hay médicos que hacen diagnósticos y a veces son muy precisos al observar la planta de los pies de las personas. Fíjense cómo es de maravilloso todo eso, que en la planta de los pies refleja justamente el comportamiento biológico de la persona y ese comportamiento y que a veces comportamiento que ocurre en el fundamento biológico que ni remotamente el que habita ahí se da cuenta que ocurre. Es decir, nosotros, en nuestro cuerpo, nosotros a veces no estamos ni enterados de qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestro interior, pero el cuerpo sí lo refleja, sí revela esas facciones o esas actitudes que ocurren allá en nuestro fundamento biológico. ¿Ve? Entonces, Paracelso decía de que nosotros somos como un universo en miniatura.
Eso es extraordinario y lindo verlo desde ese punto de vista, porque él fue uno de los que, eh, digamos, expuso la sabiduría de la astrología en términos médicos, ¿no? Entonces, este gran maestro de la medicina decía de que en el cerebro nosotros estamos influenciados por la luna, ¿sí? Que en nuestros pulmones estaban influenciados por Mercurio, apúntenlo por allí, eso les va a servir. Nuestro hígado está influenciado por Marte, ¿sí? Nuestro hígado, nuestro corazón, nuestro corazón está influenciado por el sol, es nuestro sol interior. Nuestros órganos creadores están influenciados por Venus. Vamos a ver, la Luna, Marte, Júpiter está influenciando nuestros riñones, ¿sí? Está influenciado por Júpiter, ¿sí? Mercurio, pulmones, la Luna, el cerebro. Y así nosotros somos un sistema solar en miniatura. Se sabe que la Luna ejerce influencia directa sobre las sustancias lechosas. Veámoslo en el reflejo externo a nosotros. Voy a preguntarle aquí rapidito a alguien si puedo pasar a una lámina en blanco, porque de pronto están apuntando. Aura, ¿ya apuntaste? Sí, Leonardo, muchas gracias. Estoy apuntando todo. Gracias. Ok. Ingrid, ¿cómo estamos? Pues bien, gracias, ya lo apunté. Ok. Bueno, me van avisando, muchachos, si voy muy rápido y no logran registrar este conocimiento, por favor. Bueno, paso a borrar aquí la infográfica y vamos a ir viendo los detalles que les decía. Bueno, entonces decía que nosotros, por ejemplo, nuestro planeta Tierra está girando en forma elíptica alrededor del Sol, ¿cierto? Es decir, nuestro Sol, de alguna manera, está influenciando con sus rayos ultravioleta desde este punto hacia el exterior, ¿sí? Virgen Santísima, si un día de esto se apagase ese astro rey, ¿qué pasaría? Por lógica, consecuencia, todo lo que tenga vida empezaría la vida a decaer hasta llegar a su muerte. Es decir, las plantas empezarían a morir, algunas criaturas de la naturaleza por influencia solar morirían y como quiera que las plantas se alimentan también del sol, el alimento dejaría de existir y algunos animales morirían. Y detrás va el ser humano con una próxima muerte. Lo que quiero hacerles ver a ustedes, a cada uno de ustedes, es que sí o sí tenemos una influencia astrológica palpable. Si el sol se retirase, dejase de proyectar su luz, su energía, su vitalidad hacia los distintos planetas, inmediatamente moriríamos. Entonces ya desde allí nos está haciendo entender que nosotros sí estamos influenciados por los astros, aunque nosotros no hemos aprendido todavía a concebirlo de ese modo. Pues bien, continuando en este proceso de comprensión,
Entonces tenemos al Sol, a ese maravilloso astro rey, emanando su luz, proyectando su fuerza, ¿sí? Proyectando su energía, su vitalidad, y gracias a ello, pues nuestras plantas, nuestros animales, todas las criaturas vivientes hoy tenemos vida, ¿no? Entonces, nosotros estamos como planeta, esto es de manera simbólica, ¿sí? Porque nosotros casi no nos vemos en el sistema solar, somos un planeta muy pequeño. Nosotros alrededor recorre sobre el eje de la Tierra, o es decir, viaja alrededor de nuestra Tierra le llaman satélite, pero nosotros sabemos que este en realidad en una época fue un planeta. Y bueno, vamos a poner esto rapidito. Está el Sol. Aquí está nuestro planeta Tierra. Y aquí tenemos la Luna. Pónganle cuidado a esto. Resulta ser de que nosotros conocemos las fases lunares por un fenómeno que ocurre en movimiento de los astros y que justamente tiene que ver con esa proyección solar. Nosotros acá, cuando el Sol está proyectando su luz por acá y esa luz viene a reflejar aquí a la Tierra, es que nosotros conocemos estas fases lunares como le podemos denominar la cuestión esta de la luna llena, ¿sí? Es decir, porque este astro rey proyecta toda su luz en toda la cara de la luna y esta a su vez proyecta toda esa luz que viene a recolectar acá hacia la Tierra. Y entonces nosotros conocemos la luna llena, ¿sí? Pero cuando está empezando, nosotros empezamos a ver lo que le llamamos la creciente, ¿sí? Porque está creciendo. Entonces el acto solar está proyectando esa luz a una parte de la luna, a una región de la luna. Y como está recolectando esa parte solar, esta misma parte es proyectada hacia la Tierra, ¿sí? Y así pasa de que de pronto hay una etapa de 7 días o 6 y algo de días en donde no se visualiza la luna, ¿sí? Le llaman la luna nueva, que está oculta, la cara oculta de la luna, ¿ve? Y hay una parte de la luna donde empieza algo que se le llama, empieza a menguar, es decir, la fuerza solar con su luz maravillosa que devuelve esa misma luz hacia la Tierra, ya viene en una bajada. Es decir, voy a ponerlo por acá en una gráfica, la luna hace este fenómeno en un crecimiento y en una cadencia. Empieza a subir, luego tiene una bajada, ¿sí? También se le llama un plus o un minus, ¿sí? Hasta donde voy, Alejandro, ¿se ha hecho entendible esta parte? ¿Perdona? Claro, sí, Leonardo, sí me parece que sí. Ok. Al menos creo que sí, sí, sí. Bueno, entonces prosiguiendo, ya con esto nosotros vamos comprendiendo de que este fenómeno es lo que nosotros nos da la posibilidad de observar y tener si así nosotros lo queremos, un observatorio a aquella satélite, como le llaman por acá en nuestra cultura, aunque nosotros sabemos que fue un planeta, ver ese comportamiento o esas fases que ocurren con ese planeta maravilloso. Al momento de que esta luna empieza a ejercer, o digamos, empieza a proyectar esa luz según cómo la capte en su momento, ese va a ser el comportamiento de la naturaleza en nuestra Tierra. Es decir, que aquí está nuestra Tierra. Vamos a ponerlo acá, haciendo como una analogía de nuestra Tierra, ¿sí? Con nuestros continentes y con nuestros polos, etc. ¿sí? La luna acá, por decirlo de algún modo, está en una menguante, perdón, una creciente, por decir un ejemplo. Como quiera que la energía solar
que está siendo captada en este punto y esta está siendo devuelta hacia la Tierra. La naturaleza, como son los mares, o por decir las aguas, los mares, las plantas, las sustancias lechosas, tienen alguna influencia directa de este astro, ¿sí? Y es en esta etapa en la que de pronto las mareas empiezan a crecer. Es en esta etapa en la que de pronto la sangre de las plantas, llamada la savia, también empieza a subir, ¿sí? Son sabios los abuelitos cuando nos dicen a nosotros de que hay que cortar los árboles en luna sazona. Muy sabios. Es una sabiduría que uno se pregunta, pero si ellos no fueron a la escuela, ¿y cómo es que son sabios? ¿Ve? Porque vienen teniendo ese arrastre de conocimiento trascendental. Bueno, entonces, esta recolección de luz, ¿sí? Al momento de estar aquí recibiendo directamente esa luz del sol y la traslada la luna o la proyecta la luna hacia la tierra, perdón, le da otro tipo de comportamiento a los mares, a las plantas, a las sustancias lechosas y por qué no decirlo, en el caso de las damas cuando están en esa parte de gestación. Entonces resulta ser de que cuando la luna está llena, se dan esos fenómenos de que las mareas suben, están en esas altas mareas. Las plantas tienen esos picos altos de savia, ¿sí? En luna llena, ¿sí? Las sustancias lechosas igual en nuestro cuerpo, etcétera, ¿sí? Y no sé si ustedes saben, pero diferentes instituciones de los que tienen que ver con la salud afirman de que las mujeres que ya están próximas a tener un niño, si las agarra la luna, eso es que el niño nace porque nace por influencia lunar, ¿ve? A todo esto, queridos amigos que nos están observando, amigos que están aquí presentes hoy en este estudio de esta noche, quisiese que se hiciesen la pregunta cada uno de ustedes a sí mismos. ¿Será que todavía creemos que no tenemos influencia directa de los astros? Si estamos viendo los fenómenos que ocurren con la influencia de la luna, que ocurren con la influencia del sol, ¿ve? Ya hay, por eso es que titulamos este conocimiento o esta parte ya en esta sala para esta noche y los siguientes miércoles que nos den para hablar de astrología hermética. Es decir, es un conocimiento casi que cerrado, pero nos vemos en la obligación en esta época de ir entregando estos conocimientos porque estamos en épocas de crisis, de bancarrota de todos los valores de la humanidad y ya entregar este conocimiento pues ya no debe ser hermético, sino hay que empezar a entregarlo, hay que empezar a difundirlo con el objetivo de que cada una de las personas empiecen o empecemos a ir tomando hondas reflexiones sobre lo que ocurre o sobre dónde vivimos, porque a veces ni eso hemos aprendido, ni hemos aprendido en el entorno en el que vivimos. ¿Ve? Tenemos una vida verdaderamente mecanicista, mecánica, ¿sí? ¿Por qué decimos mecánica? Hoy nos levantamos a tal hora, ¿sí? Ya comimos, ya desayunamos, ya almorzamos, ya cenamos, estamos en casa, el día siguiente hacemos exactamente lo mismo por mecánica. El día siguiente volvemos a hacerlo. Y así se nos pasan 5 días o 7 o 6 días de trabajo, ¿sí? Así nos pasa un mes, así se nos pasa un semestre y así se nos pasa un año, sin que nosotros nos diésemos cuenta de que todo esto ocurrió, ¿sí? ¿Y a qué horas pasó todo esto? Si la persona no o no nos dimos cuenta por qué ocurrió todo esto, es porque nos está dando el claro indicativo de que nosotros tenemos una vida muy mecánica. Nos estamos mecanizando mucho. Entonces, retornando a este punto,
ya vamos viendo que realmente sí tenemos influencias astrales. Los cuerpos celestes sí nos ejercen una influencia directa. Sin ellos no viviríamos. Entonces, ¿qué influencias podría tener sobre nosotros o con nosotros los siguientes astros que están dentro de nuestro sistema solar? Estamos hablando de pronto por allí de uno de esos astros, estamos hablando Marte, por ejemplo, podemos decir Mercurio, ¿sí? Si hablamos de pronto de la influencia solar, de la influencia lunar. Entonces, ¿qué influencias tendrán Marte, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno? ¿Sí? Bueno, es que vayamos empezando a entender que sí existe entonces una influencia. Si así como tuvo una influencia directa sobre la naturaleza, la luna, así también tiene una influencia directa sobre la psiquis del hombre, sobre la psiquis del ser humano. ¿Ve? Hoy prácticamente estamos tomando esta clase o esta tarde para ya así como manera introductoria para poder comprender el tema en sí de astrología hermética. Bueno, decía algo Alejandro que podemos decir de que forma parte de ese compendio en la sabiduría astrológica las etapas de la vida del ser humano. Y nos lo dijo así bien interesante. Nos habló, por ejemplo, de que cuando inicia la vida de nosotros inicia en una influencia lunar de los 0 a los 7 años. Esto en alguna parte lo hemos dialogado también, pero no está de más que volvamos a remarcar estos puntos con el objetivo de que podamos irlo entendiendo más a fondo. Luego tenemos otra etapa de los 7 a los 14 años. ¿Sí? Yo estoy diagramando lo que ya Alejandro por ahí les dijo en el inicio. De los 7 a los 14 años estamos influenciados por Mercurio. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí, Luna, Mercurio. ¿Sí? Tenemos la influencia de los 14 a los 21 años, la influencia de Venus, ¿sí? De los 21 años, como bien lo decía por ahí nuestro querido amigo Alejandro, tenemos de los 21 a los 42 años la influencia solar, es decir, el sol. Vamos a ir viendo, si nos da el tiempo, pues vamos a desarrollar las características de cada uno de ellos. Bueno, tenemos de los 42 años a los 49 años, vamos a ponerlo para acá, 49 años, de los 49 años, tenemos la influencia marciana de Marte, ¿sí? De los 49 a los 56 años, tenemos la influencia de Júpiter, ¿sí? Y una última influencia ya en esta parte de nuestras vidas, que viene a ser de los 56 años, vamos a ponerlo por acá abajo, perdonen si no me alcanzó la pizarra digital, de los 56 años a los 63 años, nos está influenciando en esa etapa, nos está influenciando Saturno. Saturno. Don Guillermo, una pregunta. ¿No se me quedó en el registro de la clase? ¿Estamos bien? No, aquí estoy, Leonardo, gracias. Ok. Pues registren todo esto, queridos amigos, porque es para ustedes. Es para ustedes. Bueno,
La primera etapa lunar, de los 0 a los 7 años, la segunda etapa mercurial o de Mercurio, de los 7 a los 14 años, ¿sí? Una tercera etapa de los 14 a los 21 años, vamos a ponerlo por acá. Una cuarta etapa de los 21 a los 42 años, influenciado por el Sol. Una quinta etapa una quinta etapa influenciada por Marte, una sexta etapa influenciada por Júpiter, ¿sí? Y una séptima etapa influenciada por Saturno. ¿Cuáles son las características de cada una de ellas? Ahora levantaste la mano. Sí, Leonardo, muchas gracias. Mi pregunta, tengo una pregunta antes de que pases a más puntos. Estas etapas, esta influencia de los planetas, ¿es durante toda nuestra vida o cambia dependiendo nuestros eventos o dependiendo, no, o sea, no sé si me explico la pregunta, pero ¿cambia en algún momento esta influencia en nuestra vida? Sí, cuando cambiamos de la etapa, por decirte un ejemplo, de los 7, en ese margen de los 7 años, que son 365 días, surge un cambio. Estamos hablando de la luna Mercurio. Las características de esa etapa de 7 para 0 años no van a ser las mismas que de pronto de 7 a 14 años. O sea, sí hay un cambio brusco, ¿ve? Aunque lo hemos platicado en otras clases, estamos hablando de pronto lo que vimos en el taller de numerología, de que a veces las influencias ahí están. Nosotros a veces podemos, por falta de conciencia, de comprensión y de madurez, a veces podemos estancarnos en alguna etapa o en alguna parte de algún planeta, ¿no? Hemos Gracias, visto. Leonardo. Yo creo que por ahí va la pregunta. O sea, yo sí comprendo perfectamente bien en los cambios de cada una de las etapas. Uh-huh. Y comprendo, no sé si voy a estar mal, en que las etapas se pueden traslapar, como por ejemplo en las etapas del desarrollo, ¿verdad? Entonces, mi pregunta era si cuando yo tengo 14 años puedo todavía estar influenciada por la luna, o si tengo 21 años, algo hay de Mercurio o de la luna. Esa era mi pregunta, nada más. Gracias, Leonardo. Y sí sería bueno que hay que tomar en cuenta que los signos vienen a jugar un papel muy importante en las características psicológicas de las personas, porque podemos hablar, por tomar una muestra de estudio, la constelación de Cáncer. Nosotros sabemos, por el gran conocimiento universal que es la gnosis en este momento, de que las personas nacidas bajo ese signo las llaman personas lunáticas. ¿Por qué razón lunáticas? Porque ellos están siendo influenciados directamente por la luna, de cómo estén las fases lunares en ese comportamiento de los, no sé si son 40 días, ese comportamiento de las fases lunares, así va a ser la característica psicológica de ese signo. Muchas veces vemos de pronto por ahí a un Cáncer que está contento, está alegre, y de pronto tuvo todo un cambio. Fue brusco, fue muy violento ese cambio, y uno dice, ¿esta persona quién es, no? Nada que ver la persona esta con la otra, ¿sí? Esas fases lunares también tienen que ver con esos descontroles emocionales, esos comportamientos bruscos emocionales que ocurren en los nacidos bajo o los nativos de este signo, ¿no? Pero ese tema que te estoy comentando ahorita va a ser un tema de estudio para más adelante, lo cual ahorita estamos ya regresando al punto, dando los primeros pasos como para ir entendiendo las influencias de los planetas, ¿no?
Ya que nosotros hayamos comprendido la influencia planetaria, nosotros podemos ir comprendiendo lo que ocurre con todo el curso zodiacal que vamos a ir desarrollando más adelante. Dígame, Susi, no es sección Muchas de preguntas. gracias, Leonardo. Muchas gracias. Gracias, Leo. Con una pregunta. De los 56 a los 63 años ejerce influencia Saturno. ¿Y qué pasa con las personas que tienen más de 63? ¿Ya no tienen influencia o todos le influencian o cómo es el asunto? Bonita su pregunta y ahorita me procuro contestarle. Bueno, como quiera que Saturno está influenciando, nuestros grandes instructores de la humanidad nos dicen y nos enseñan de que ya Saturno empieza a tener nuevamente dentro del mismo Saturno las otras y los otros planetas en su interior. Es decir, en Saturno de los 63, porque son 7 años, a los 70 años, de los 63 a los 70 años, está influenciando Saturno, pero con tintes de la Luna, ¿sí? Aquí es donde de pronto estos ancianitos o estas personas de la tercera edad, como se les hace llamar, o como se les denomina, estas personas empiezan a tener unas características ya de niños, empiezan a tener así unas cualidades de niños por este fenómeno, porque justamente la luna tiene esa parte inocente, ¿no? Esa parte, esa cualidad que influencia a los niños de los 0 a los 7 años. Es por eso que de pronto nosotros vemos esa conexión que existe entre abuelos, casi más es por esta área, esa conexión de abuelos y nietos, ¿sí? Porque se da esa conexión de la luna nuevamente en esas personas de los 63 a los 70 años. Y volvemos a retomar otros 7 años, por ejemplo, ya de los 70 años, otros 7 años más, 70 a los 77 años, está siendo influenciada la persona por siempre Saturno, pero con tintes de Mercurio, ¿sí? Ese anciano se vuelve inquieto, o esa persona, o ese joven de la tercera edad, por decirlo así, por dar un término, se vuelve inquieto y quiere aprender nuevas cosas, quiere entender otras cosas, estudiar otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que de pronto nosotros vemos ahí a personas de la tercera edad o esos jóvenes de la tercera edad muy conectados hoy con el YouTube. Se han hecho estudios, fíjense que hay estudios ahí de mercadotecnia, en donde afirman de que los que están conectados ahora al tema de los métodos de tecnología vienen a ser los chicos de los 7 a los 14 hasta 21 años y los señores de los 63 a los 70 años. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes? Porque resulta ser que esta influencia está vibrando en esas personas, ¿ve? Y así hasta llegar a todo el recorrido nuevamente, como en el orden que les presenté hace un momento. Entonces, no sé, Susi, si le doy una respuesta a la pregunta que usted nos hacía en este momento. Sí, Leonardo, muchas gracias, muy fino. Ok. Bueno, entonces voy a ir cerrando, bueno, no es que vaya cerrando, sino voy a ir dando los detalles de cada una de esas etapas que les acabo de mostrar para que podamos tener esas ideas. Resulta ser de que la luna, habíamos dicho que la luna le da esa parte inocente a las criaturas. A esa etapa le da la inocencia. Habíamos dicho de que esta misma influencia de este cuerpo celeste ejerce presión o condiciona a todas las sustancias lechosas, ejerce o gobierna también en las mareas o en los mares, ¿sí? Etcétera. Es decir, esa es la característica particular.
Si ustedes ven, cuando hablamos de inocencia, podemos decir que también este astro tiene una influencia directa sobre los hogares, sobre la alegría de los hogares, etcétera. ¿Ven? Como vengo diciendo, bueno es que apuntemos todos estos o anotemos este contenido. Bueno, entonces, habíamos dicho que de los 0 a los 7 años está dándose ese fenómeno en esa etapa, la etapa lunar. ¿Ve? Luego surge una segunda etapa que es de Mercurio, ¿sí? Y Mercurio ejerce una influencia directa sobre la inteligencia, una influencia directa sobre la mente, ¿sí? Es en esta etapa que no es que se den todos, como bien lo platicábamos por ahí con Aura, pero en su mayoría, de los 7 a los 14 años, esas criaturas que están en esa etapa, esos preadolescentes, y están con aquellas inquietudes de poder comprender esto y aquello, de querer entender esto, entender lo otro. Y siempre le hacen la pregunta a los padres o a las personas responsables, le dicen, ¿y esto para qué es? Uno le da una respuesta, pero él no queda conforme. Y dice, ¿y para qué sirve? Uno le vuelve a dar una respuesta, pero él sigue inconforme, le dice, ¿y para qué es? En sí, ¿para qué es? Uno le vuelve a dar una respuesta a esa criatura, pero uno por más respuestas que le dé a esta criatura siempre va a buscar profundizar, porque la etapa mercurial lo obliga a ser así. Esto es extraordinario, ¿no? Habíamos dicho que Mercurio, dicen los grandes sabios de la antigüedad, que en el cuerpo ejerce influencia directa en los pulmones. ¿Sí? O sea, van viendo ustedes de que esto se va volviendo bastante interesante. Bueno, luego existe una tercera etapa que viene a llamarse Venus. Esta tercera etapa de Venus en las criaturas empieza de los 14 a los 21 años y como quiera que Venus tiene que ver con ese aspecto de la armonía. Venus tiene que ver con ese aspecto del amor. Es en esa etapa en las que el hombre y la mujer, voy a ponerlo por acá a manera de símbolos, el hombre y la mujer empiezan a tener inquietudes sobre la sexualidad. ¿Sí? Muchas veces en esta etapa es donde empiezan a surgir aquellos vacíos existenciales que le llaman muchos, bueno, en esta época se lo titulan así los sabios en psicología, ¿no? Empiezan a ver esos vacíos existenciales. Es en esta etapa en la que estas almas no se comprenden a sí mismas porque están en esa etapa adolescente. De hecho, la palabra adolescente también quiere decir que adolece. ¿Sí? Alguien que adolece quiere decir es alguien que sabe que le duele, pero no sabe qué es, ¿no? O sea, está adoleciendo de algo. Es en esta etapa en las que ni esa pobre alma se comprende a sí misma, porque está justamente en esta sección, por razones de Venus. Le da ese tinte particular. Fíjense.
Lice Lechuga, ¿va registrando el estudio de esta noche? Sí, gracias, Leonardo. Aquí lo voy apuntando todo. Gracias. Ok, bueno. Entonces, prosiguiendo. Tenemos entonces también una influencia solar. Esta influencia solar, que ya lo decía por ahí Alejandro, que es de los 21 años a los 42 años, como quiera que la etapa lunar la vimos de los 0 a los 7 años, es decir, un periodo de 7 años, la etapa de Mercurio la vimos en una etapa o en un periodo de 7 años, es decir, de los 7 a los 14 años, vuelven a ser otros 7 años. Y así ocurrió también con esa periodicidad de Venus, que fueron 7 años. ¿Sí? Entonces vamos viendo que estamos hablando de periodos de 7 años. Habíamos dicho ya en la clase de numerología que el número 7 viene a influenciar un orden, viene a implantar un orden. ¿Ve? Bueno, resulta ser de que la etapa solar en cualquier ser humano, la etapa solar, está formada por un periodo de 21 años. Es decir, 3 etapas de 7 años. ¿Sí? Esto quiere decir de que la persona de los 21 a los 28 años está empezando a medio organizarse de aspectos que todavía no ha limado con respecto a la luna, de los 21 a los 28 años. ¿Sí? Es decir, todavía no hay una madurez así bien grande de ese joven por aquí. ¿Sí? Luego de los 28, son otra etapa de 7 años. De los 28 a los 35 años. Sácame esa suma por ahí, Lisette, ¿estaría en lo correcto? Otros 7 años a partir de los 28 años. ¿O quién se me le anima por ahí? ¿Cuántos años me dan Es en los correcto. siguientes? Es correcto. Okay. Sí, está bien. Ok, muchísimas gracias. Pues bueno, entonces acá está empezando a ordenar el Sol la etapa de Mercurio. ¿Sí? Lo que no se limó en esta etapa de los 7 a los 14 años. Así llegamos a Venus. Y como decía por ahí Alejandro, correctamente, es en esta etapa solar en las que esa alma viene a definir su vida lo que quiere ser bajo el sol, ¿sí? Bajo ese logo solar. Eso que acabo de dibujar acá, que está acá dibujadito, está pintadito. Es en esta etapa de los 21 a los 42 años en donde viene a definir quién es bajo los rayos del sol, quién es, ¿sí? El sol. Aquí encuentra esta persona lo que dice Alejandro, la vocación, ¿sí? Fíjense, no todos han venido a ser pintores artistas, ¿sí? No todos han venido a ser científicos, no todos han venido a ser de pronto por allí jueces o abogados, etcétera. Es decir, es en esta etapa en la que la persona encuentra quién es. ¿Ve? Prosiguiendo, en Marte, aquí es donde la persona ya sabe quién es. ¿Sí? Ya en esta etapa la persona sabe lo que quiere, sabe lo que busca. ¿Ve? Esto es lo que hace extraordinario esto. Marte tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con la vitalidad, ¿sí? Tiene que ver con la potencia. Y pareciera curioso, pero también tiene que ver con las ansias de vivir. Esto que les estoy platicando, ustedes lo ven reflejado en todas las criaturas de la naturaleza.
Estamos hablando de las plantas, estamos hablando de los animales. Miren, uno a veces sale asombrado cuando empieza a ver las lecciones de la vida y uno empieza a querer comprender esos fenómenos que ocurren allí, que es la misma vida. Una vez, ya por poner un ejemplo, cómo es eso de la fuerza de la vida, de la voluntad de la vida, que está acá en la fuerza marciana, que eso todo lo tenemos. Una vez vi cómo un perrito fue atropellado y me parece que como que le hubiesen lastimado la columna vertebral al pobre animalito, porque el pobre animalito como que daba sus medios tintes allí podemos decirlo así, de que como que no caminase bien, parecía como un acordeón caminando el pobre animalito. Pues bueno, uno a veces piensa, pobre animalito, a ver si no muere de ese, porque fue que lo tiraron al pobre perrito, ¿no? Siempre era un perrito callejero que andaba ahí en unas carreteras principales. Bueno, pasaron los días. No sé si fueron 12 días, 15 días, pero pongámosle ese margen entre 15 y 20 días en que volvimos a ver a ese perrito que ya caminaba, y caminaba. No tan bien, pero ya caminaba, ¿sí? Parecerá burdo, parecerá torpe el ejemplo que les estoy colocando, pero ese perrito no entró en depresión, no se puso ahí a deprimirse que, ay, me descompuse la columna, no me sirve la columna, no, etcétera, etcétera, etcétera. No, para nada. El perrito en su inteligencia interior tenía el ansia de vivir, que quien se lo da es este planeta, el planeta Marte, ¿sí? Todos nosotros como criaturas de los 42 años a los 49 años, ¿sí? Es como que nos diesen dado ahí otro oxígeno, que nos dan así como que, bueno, hay que seguir empujando la vida para ver hacia dónde nos lleva en este gran barco de la vida, etcétera, etcétera, porque se lo da, ese impulso se lo da Marte, ¿ve? No sé, Aura, levantaste la mano, decime. Sí, hay una cosa muy, muy especial, pero con este animal tan hermoso que es el águila, que dicen que a los 40 años ella sube al monte más alto, se arranca su pico, se arranca sus plumas y, y incluso las garras, ella se las arranca sola. Entonces, ella es como para volver a empezar una nueva vida, una nueva etapa. ¿Será que presiento que tiene que ver con esto, Leonardo? Claro que sí, Aura, porque como Así quiera es. que la influencia planetaria no es solo para el ser humano, sino en sí misma es para todo lo que tenga vida orgánica en este globo terráqueo, ¿no? Es decir, ahí están las inteligencias. Claro, que los tiempos del el humano van a ser bastante distintos a los tiempos o de las etapas de ciertas criaturas, ¿no? Por ejemplo, los perros pasan este mismo proceso, pero en periodos mucho más cortos, igual que los gatos, ¿no? Uno ve que de pronto aquí a los 3 años una perrita o un perrito, 3, 4 años, uno dice, uy, este perrito como que ya es adolescente. En su naturaleza es un adolescente por ahí, y ustedes lo estudian y ven las características, ese perrito tiene esa cualidad, esa particularidad en su comportamiento como un adolescente, ¿sí? Uno ve esos animalitos por ahí, tal vez un año, uno ve y se ríe uno a veces de sus, ¿cómo le podemos decir? De sus travesuras del perrito por ahí, y uno ve que es como un niño, ¿no? Mm. Y así uno va viendo los comportamientos de las criaturas y se ajusta a lo que tú estás diciendo, como quiera que nosotros somos la naturaleza, bueno, estamos dentro de la naturaleza, y la naturaleza pues somos todas las criaturas que estamos acá, que estamos siendo influenciados por esos astros, ¿ve? Bueno, Júpiter.
De los 49 a los 56 años, nos decía nuestro querido amigo Alejandro. Es en esta etapa en la que de pronto, si la persona logró organizarse, o esa alma logró organizarse en el periodo solar, bueno, si no le alcanzó, pues todavía hizo o está haciendo toda una lucha para organizarse en la etapa marciana o de Marte, ¿sí? Viene Júpiter en su sabiduría, en la vida misma, le entrega lo que decía por allí Alejandro. Júpiter o le da el bastón del mendigo, o le da el bastón, o le da el báculo de la sabiduría, ¿sí? O el báculo de la filosofía, ¿sí? De la sabiduría o de la filosofía, ¿sí? Se entiende que cuando están hablando de un báculo de la sabiduría o un báculo de la filosofía, se entiende a que ha acumulado o acumuló un conocimiento, una sapiencia. ¿Y cuál fue la materia prima de esa sapiencia, de esa filosofía que viene a darnos Júpiter? Los periodos anteriores, es decir, Marte, el Sol, lo que nos enseñó Venus, lo que nos enseñó Mercurio, lo que nos enseñó la Luna, ¿sí? Entonces son aquellas personas sabias en la vida que de pronto no alcanzó a conquistar o no alcanzó a ordenar su vida. Estamos hablando de aspectos económicos, pero sí medio organizó una pareja, una casita, es decir, logró medio organizar su vida, ¿sí? Y es una persona que busca ser correcta. La vida misma viene y le da el báculo de la sabiduría, ¿sí? Y la misma humanidad lo titula de Señor o el don, ¿sí? Que siempre las personas llevan a sus hijos o llevan a las juventudes o van esas mismas personas a buscar consejo con estas personas, ¿sí? Porque ya han acumulado una sabiduría, que quien se la entregó fue Júpiter. Es ese báculo, ese bastón tan maravilloso que no se ve físicamente, pero internamente nosotros comprendemos de manera psicológica que ellos son sabios, ¿sí? Son aquellas personas que son muy correctas, y uno dice, mire, fíjese, querido amigo, que yo tengo una inquietud y he venido con usted para dialogarla, de pronto para ver cómo resuelvo yo esta situación de mi vida y no sé qué y no sé cuánto. Entonces la persona se pone a dialogar con la otra, con la que ya está en ese periodo de Júpiter. Y la persona le dice, bueno, platiqué, ¿sabe de qué se trata el asunto? Y si le puedo ayudar, le ayudo, ¿no? Entonces dialoga la persona y esa persona es exacta en el consejo que le va a dar, ¿sí? Pero es que ese báculo o esa sabiduría o ese cúmulo de sapiencia, quien se lo entrega es Júpiter, ¿sí? También está el lado opuesto, que viene a ser el bastón del mendigo. Póngale ojo acá, que cuando nos referimos al bastón del mendigo, no estamos hablando en aspectos meramente materiales. Es decir, que de pronto no tenga una casa, no nos referimos a eso. Cuando hablamos de mendigo, nos estamos refiriendo en todos los aspectos de la vida. Estamos hablando desde la parte espiritual hasta la vida material, ¿no? Porque puede tener una persona mucho dinero, mucha plata, que no es malo, ¿sí? Pero seguir siendo un mendigo ante los ojos de la creación, como un mendigo, porque fue una persona degenerada, fue una persona que no comprendió la vida, deja un hijo por aquí, un hijo por allá, un hijo por acullá, y así, y ahí va conociendo parejas, y ahí va haciendo otro tipo de travesuras, otro tipo de cosas,
Es decir, la persona está haciendo una vida muy penosa. ¿Quién en su sano juicio, de las mamás que están hoy aquí presentes y de los papás, porque aquí está Alejandro e incluso también está Guillermo, quién de los papás acá presentes estaría dispuesto a mandar a su hijo a tomar consejo en un viejo degenerado? ¿Sí? Un viejo que se dedicó a los vicios, una persona que se dedicó a despilfarrar su vida, aunque tenga materia, ¿sí? ¿Quién en su sano juicio haría eso? ¿Tú lo harías, Karina? Abrí tu micrófono. ¿Tú lo harías? ¿Mandarías a tus hijos a recibir consejo con una persona degenerada? Ingrid, ¿usted lo haría? Claro que no, de ninguna manera. Claro que no, ¿verdad? Porque es lógica, es el sentido común de la vida, ¿ve? No mandaría a sus hijos con personas honorables, ¿sí? Que se han ganado el título así a capa y espada, el título de don fulano de tal, ¿sí? Porque la palabra don, la palabra don viene de dones y dones viene de virtudes, ¿ve? Bueno, y una última etapa que viene a estar en Saturno, ¿sí? Ya hemos dicho que era de los 56 a los 63 años. ¿Sí? 63 años. Que viene a ser, como lo decía por ahí Alejandro, lo anunció muy bien, el sabio de los siglos. ¿Sí? Ese sabio, ese anciano, el anciano de los días. ¿Sí? Se le dice de los días porque anciano simbólicamente viene a representar sabiduría profunda. Es decir, para todos los que nos van a ver ahí próximamente en el YouTube, una persona que se sueña platicando con un anciano, eso le está indicando de que va a obtener un tipo de sabiduría o un conocimiento, que eso la misma vida se lo va a acercar en algún evento, en alguna situación o en el diálogo con alguna otra persona, ¿sí? Ese es el significado de soñar con ancianos. Hay personas que dicen, oh, no, pues yo me fíjese que me soñé con una persona ya anciana, daba con barba el señor y me mostró un libro. Me dijo, pero era un libro antiguo. Me dijo que este libro tenía una llave que yo tengo que encontrar. Fácilmente se le dice a la persona o se le interpreta a la persona que todos los simbolismos que aparecieron ahí son el reflejo de la sabiduría. El libro es de la sabiduría, ¿sí? La llave que viene a ser una clave para entender ese conocimiento. Y ese anciano que ahí aparece con barba, que viene a representar la sabiduría. Es decir, esa persona va a tener un conocimiento o se le va a acercar una sabiduría de tipo especial, ¿sí? Y a veces uno dice, pero ¿en qué? Y a veces son cosas tan simples que de pronto le pasaron años para poderlo entender, ¿sí? Pero ese sueño viene y le anuncia justamente lo que va a ocurrir con su vida, ¿no? Que le van a acercar un conocimiento de tipo especial. Bueno, yo por razones de tiempo ya me volví a extender, dispénsenme ustedes. Yo te dejo una sección de preguntas y respuestas, Alejandro. No sé si quieren agregar algo antes de pasarle la palabra a Alejandro. En el caso de Ingrid, que por ahí nos va siguiendo ya de hace un par de días. ¿Quiere agregar algo? ¿O restar algo? Pues yo lo único que quisiera decir es que
estas clases están muy interesantes. Estoy aprendiendo mucho y te agradezco mucho por, no me importa que se pasen del tiempo porque está, está muy buenas tus clases. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Ingrid. Antes de darle la palabra a Aura, te dejo en uso de la palabra, Alejandro, para que moderes las preguntas y respuestas si las hay. Y si no, pues te dejamos en el cierre del tema, ¿verdad, Alejandro? Entonces te dejo en uso de la palabra para que puedas moderar esta área con Aura. Gracias, Leonardo, y gracias a todos por estar acá. Así que en este acervo interesante de este tema, qué bueno que estemos con él vibrando, porque es una cuestión que nos compete a todos. En este momento cualquiera de nosotros tiene alguna edad de lo que hablaba Leonardo, y de acuerdo a esa edad, de acuerdo también a lo que explicaba Leonardo, estamos recibiendo la influencia planetaria directamente, valga la redundancia, de un planeta cual sea nuestra edad. Un niño, ya se habló que es la Luna, y de ahí viene Venus, de ahí Marte, el Sol y demás. Entonces, de acuerdo a nuestra edad, es lo que nos está tocando vivir con esa fuerza. Pero lo interesante y lo bueno bueno, vamos a darle la palabra a Aura, que está pidiendo ahí la palabra, levantó la mano. Aura, buenas noches, bienvenida. Hola Alejandro, mucho gusto aquí, bien emocionada, realmente como dijo la compañera que acaba de participar hace un momentito, realmente son temas que le despiertan a uno realmente la conciencia, le despiertan a uno más el conocimiento, porque yo he trabajado con muchos ancianitos y realmente las personas, uno dice, ay, no, es que qué malcriado, es que se mantiene muy irritable, es que no hace caso, como si fuera un niño, ¿verdad? Entonces uno lo ve desde el punto de vista senil, como que porque es anciano, él se comporta así, pero todo tiene un porqué. Y ahora, en esta clase tan maravillosa, pues hemos aprendido que con esas pinceladas, los seres humanos cuando tenemos ya esa edad, como decía Alejandro, 70 años, 63, 77, Saturno con tintes de Mercurio, Saturno con tintes de la Luna. Entonces ahora comprendemos más la conducta de estas personas y podemos tener y pedirle al Señor pues mucho más paciencia para atenderlas, para estar con ellas, para auxiliarlas, para estar con ellas. Entonces sí, maravilloso, estoy encantada y realmente pues tiene además mucha lógica y mucha ciencia, definitivamente. Muchas gracias Alejandro, Leonardo, Liz, un abrazo, Guillermito, Dios te bendiga, hasta pronto compañeros, mucho gusto. Gracias, Aura. Gracias, Leonardo. ¿Cómo estamos con la participación de las personas? ¿Hay alguien más? Hasta el momento nadie más tiene levantada la mano. Bueno. No sé si querrás darle la oportunidad a Guillermo para que vaya cerrando también ya esta sección. Bueno, Guillermo, ya que está mencionado Guillermo ahí, para que nos dé también su apreciación, ¿qué piensa Guillermo de este tema? ¿Cómo estamos en esta noche? Bienvenido, Guillermo. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Ahí ahorita hizo alusión a mi persona. Gracias como siempre. Y mandarles un saludo a todos aprovechando este tema tan hermoso, porque de alguna manera yo creo que al final soy el mayor quizás de este grupo que está en estos momentos enlazado con ustedes. Y precisamente hacía una pregunta a Susi en relación a qué pasa después de los 63 años. Y a Leonardo explicaba cómo realmente las influencias de alguna manera que se quedan rezagadas y que se van limando a través de los años, esas influencias en las que se vuelve a ser un niño, que se vuelven
o que vuelven a resurgir algunas inquietudes, pues de alguna manera yo hago un análisis más que todo de mi experiencia, de lo que he vivido, de todo lo que de alguna manera ha representado el vivir 72 años a la fecha. Pero también alrededor de uno hay ejemplos. Por ejemplo, mi madre el día de ayer cumplió 89 años. Y yo le decía a mi madre, en el concepto de los números, le decía, mami, ya sumó sus 89 años, ya sumó el 8 y el 9. No, mijo, me dijo. ¿Cuánto suma? 17, me dijo. ¿De cuántos años me tuvo usted a mí? Pues de 17 años. Y entonces mi madre pues se maravilló con ese detalle. Y mi madre es una persona que a pesar de la edad que tiene todavía sale a caminar, le gusta la música, lee mucho, escribe porque no deja pasar un cumpleaños sin que no le haga a uno una tarjetita con sus palabras y con sus religiosidades, y pues de alguna manera ella está presente. Pero en relación a mí, pues de alguna manera también el recorrido de la vida me ha enseñado muchas cosas, y ahora yo como neófito todavía en estos campos del conocimiento, me maravillo de la relación que han tenido algunas experiencias últimas en el campo de mi vida. Ciertos detalles que han surgido y que precisamente tienen que ver con una serie de influencias astrológicas. Estas influencias que los planetas, en la explicación que nos hizo Leo, pues uno reconoce que tiene que ver todo eso en la vida de uno. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias porque me dieron la oportunidad. Y yo me recuerdo precisamente que cuando Leo hablaba de la luna, de ese recorrido y esa influencia solar para los pasajes lunares en el cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante. Yo me recuerdo que hace 10 años que me rompieron la rodilla en 5, la rodilla izquierda. El médico que me operó expresó algo que hasta ahora yo recuerdo y dijo: mañana es un día apropiado para operarle la rodilla. Así que mañana a las 7 de la mañana lo voy a operar. Y de una manera u otra, pues uno se queda a veces, en ese tiempo yo no conocía nada de esto y me quedé, como dicen, en la luna. Pero qué interesante, pues, porque si realmente revisamos muchos eventos de nuestra vida y pudiésemos asociarlos con esas influencias lunares, también encontramos verdaderamente que el conocimiento y la verdad están precisamente impregnadas en cada vida y en cada ser humano. Muchas gracias. Gracias, Guillermo, por toda esa experiencia y ese reconocimiento a la vida que se le da con mucha alegría. Ahí, Guillermo, pues gracias a la divinidad y todo, pues está ahí y se ve como, no se ve como en esos 70 y algo de años que tiene, se ve como un patojo con esa su gorra, con esa ahí como listo para hacer ese ejercicio que él dice que hace, y la verdad que es un hombre muy pro, que es muy propositivo, y eso es la conducta que debemos de ir asumiendo de lo que la enseñanza de la vida y de la gnosis nos va marcando para dar una pauta hacia nuestro despertar, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de ser un estudiante acucioso, y creo que debemos de tomar el ejemplo de los buenos ejemplos, como Guillermo nos los pone. Y claro, todo tiene una influencia, todo eso que él decía de que le dijo el médico, nos recuerda que hay algunas personas que tienen, como en el caso de Guillermo, tienen clavos, como le dicen en algunas partes, y a veces algunos metales que les ponen. Y cabalmente cuando hay frío o cuando la luna está en cierto momento, les duele. Esa es la influencia lunar sobre eso que está en su cuerpo. Eso es directamente.
la influencia lunar sobre las olas, la influencia lunar sobre el embarazo y el nacimiento tiene que ver mucho. Todos estos aspectos son de la vida que las hemos visto y aquí se nos va a dar cómo se puede trabajar con esas fuerzas siderales, porque así como tienen su parte positiva, también tienen su parte negativa. Y hay una forma de poderse uno poner en relación con ellos, una forma positiva para trabajar con estos genios a favor de uno. De eso se trata en parte este pequeño curso de astrología, ¿verdad? Entonces, ya vamos cerrando, agradeciendo a todos ustedes. Miren, esos temas dan para bastante y lo bueno es que nosotros por nuestros propios medios también investiguemos para poder ir enriqueciendo y el aprendizaje, ¿verdad? La profundidad de todo esto, porque esto de de los planetas metálicos de la alquimia es para que nosotros miremos que se puede, están las edades, pero el que está trabajando para su despertar de la conciencia, así como los signos, uno puede cambiar la influencia. Pero si se hace con un trabajo positivo y con un despertar, se puede cambiar esa influencia. A favor, se puede trabajar para que uno tenga a favor Venus, por ejemplo, a favor en el conocimiento, ahí y tenga una fuerza en Marte, qué sé yo, pero se puede trabajar con estos genios siderales porque cada uno de estos planetas tiene su genio sideral. Así que vamos cerrando agradeciéndoles nuevamente. Gracias por participar. Que tengan una muy buena noche, feliz descanso y nos encontramos en esta sala, Dios mediante, el próximo martes. O el miércoles, jueves, cuando sea la ocasión, cuando recibamos la invitación. Así que descansen, feliz noche y hasta la próxima. Noche a todos, gracias. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Saludos, Guillermito. Liz, hasta pronto. Dios los bendiga. Leonardo, Alejandro. Gracias. Gracias, gracias. A ti también y a todos los que estuvimos presentes. Bendiciones. Adiós, Guille. Feliz noche. Adiós, linda. Gusto de verte. Igualmente.